Uno, dos, uno, dos. Bueno, vamos a comenzar. Que el Señor les bendiga. Es una bendición poder eh, una vez más estar un día jueves en su casa, seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Y vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias esta hora porque una vez más tú eres, has sido y serás fiel a nuestras vidas. Gracias porque nos guardas, nos cubres, nos proteges. Gracias porque tienes cuidado, Señor, de nosotros, sin importar muchas veces nuestra forma de actuar, nuestro comportamiento. Padre, gracias, gracias, gracias. Señor, queremos pedirte por las peticiones que hay en medio de tu pueblo, por aquellos hermanos que están delicados de salud. Señor, bendice a nuestros hermanos Jesús Gómez, Sara Lilian de Varillas, Marina de Aguilar, Levi Cepeda, Rocío de García, Omar Baires, Leslie Ramírez, Joe Flores. Padre, pon tu mano de salud, haz la obra. Pedimos, Señor, que hagas un milagro si está dentro de tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús. También por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel, Telma Núñez, Jackie de Donado, Guadalupe de Rodas. Padre, bendícelas. Padre, estas mujeres que tienen peticiones. Señor, tanto para ellas, para sus hogares, para su familia, para sus hijos. Señor, gracias, gracias. También por la familia Hernández Flores, por guianza espiritual en Edgar, en Jimmy, en cada uno de los bebés, de los niños, de los jóvenes de Misión Cristiana Judá, como también, Señor, por la vida de Víctor Eduardo y de Esther María. Señor, gracias que tú sigas abriendo, Padre, puertas. Bendice a nuestro pastor general, Señor, a cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, al pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varillas, Milagro de Bonilla, Alberto Picarielo, Alberto Campos. Bendice a cada uno de tus siervos. Señor, bendice sus familias. Señor, cubre todas sus necesidades. Señor, tanto en cada uno de la familia como pueden ser hijos y nietos. Señor, también por la vida del pastor Dom, por la vida de su esposa. Señor, gracias porque guardaste su vida, Señor, en ese ataque al corazón, Señor. Padre, gracias, gracias porque la tienes con cuidado, Señor, y la tienes levantada. Señor, asimismo, te queremos pedir por la enseñanza de esta noche, que seas tú el que hables a nuestra vida una vez más. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a concluir con la ayuda del Señor. Espero que nos alcance el tiempo, porque hemos venido estudiando la vida de los jueces. Este es el último juez dentro de los jueces que íbamos a ver, y terminamos hoy con Sansón. Y vamos a ver el último capítulo de Sansón, porque es del 13 al 16. En el 13 vimos su nacimiento, su preparación. En el 14 y 15 vimos ese matrimonio y su divorcio y todo lo que él hizo, y hoy vamos a ver su muerte, Sansón y su muerte. Así que acompáñeme a Jueces 16, vamos a leer del 1 al 3, porque
aquí en el capítulo 16 vemos a dos mujeres. ¿Sí? Vemos a dos mujeres. Del 1 al 3 es una mujer y del 4 en adelante es Dalila. Y hay que poner mucha atención en ciertas cosas. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Es decir, la condición ya de Sansón, pues podríamos creer que con esta actitud había tocado fondo, pero no fue así, todavía fue más, ¿verdad? Todavía no había terminado de descender. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Ahora, vamos a ver ciertas cosas aquí, porque es muy importante entender qué fue lo que hizo. Ahora, viene Sansón, llega a Gaza y por poco iba a haber una lucha con los filisteos por causa de una mujer ramera. Es que mire, me cuesta entender cómo es que este hombre que creció, es que me cuesta poder comprender algunas cosas. Este que fue criado desde pequeño bajo la guianza, bajo la guianza de las leyes del Señor, bajo el nazareato, quebrantó tantas veces. ¿Y por qué el Señor no llegaba y pasaba cuentas? Pues, pero solo el simple hecho de llegar ya a una mujer ramera. Porque volvemos al punto de que tenía, digamos, para los israelitas era prohibido una mujer que fuera extranjera, pero todavía llegar a esta condición. Entonces, ¿qué quiso hacer Sansón? Déjeme decirle algo. Yo creo que Sansón estaba queriendo hacer una manifestación de su fuerza en Gaza. Fue allí, no sé si con la intención de provocar. Vamos a ver si estos filisteos me atacan. Es decir, voy a llegar y me voy a acostar con una de sus mujeres. Me voy a ir a acostar con una ramera. Que todos sepan. Normalmente se conocía quién llegaba y era para saber. Y así sucedió. Llegó donde esta mujer y todos se dieron cuenta que allí estaba. Y entonces, y viene él y hace, en ciertamente era una provocación, ¿verdad? Cualquiera puede decir, pero mira hermano, es que lo que quería Sansón era seguir matando filisteos, porque era, sí, pero es que una cosa es a lo que el Señor lo había, por lo que el Señor lo escogió, lo seleccionó, y otra cosa es esa vida espiritual que llevaba. Entonces, este episodio sucedería al final de los 20 años, como termina el capítulo 15, ¿verdad? Poco antes de la relación con Dalila. Al ir a Gaza, la más sureña de las 5 ciudades filisteas, y visitar una prostituta, Salmón muestra su arrogancia ante sus enemigos y ante Dios. Porque aquí hay que entender esto. Fue afrentar a ambos. Menosprecia la capacidad de aquellos de hacerle daño. Es decir, bueno, vamos a ver si estos me pueden hacer algo. Pero también desprecia otra vez su voto de nazareato. ¿Por qué? Porque la unión del nazareo con una prostituta es ofensiva. Si no, veamos lo que dice Primera de Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo?
Quitaré pues los miembros de Cristo y haré los miembros de una ramera, de ningún modo. Y dice el 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Amén. Entonces, es importante poder entender al grado de menosprecio, ¿verdad? Entonces, y volviendo otra vez a jueces, dice, y vio allí a una mujer. ¿Se acuerda que el jueves pasado vimos que cuando él dice que él vio a una mujer y dijo que se la tomaran para él? Ahí decía que era correcta para sus ojos. Es lo mismo otra vez. Es la misma, ¿cómo se llama? Raíz. Entonces, los filisteos esperaban la claridad para matar a su enemigo, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, hasta que sea la mañana lo vamos a matar. Y pusieron una guardia en la puerta de la ciudad para evitar que, en este caso, se había vuelto una presa, pudiera escapar de noche. Y en efecto, Sansón se va a medianoche, pero no se fue solo, sino que las puertas de la ciudad, para que pueda entender, entonces era una ciudad cerrada. Las puertas de la ciudad tenían la altura de un edificio de 2 pisos. ¿Cuánto habrá sido? 3, 4, 5 metros. Y estaban llenas de clavos y cubiertas de bronce para evitar que se quemaran fácilmente, porque era la entrada a la ciudad. Entonces, imagínense el asombro que fue para los guardas, que vino Sansón, arremete contra ellos y ven que agarra las puertas o la barra que servía de cerrojo y arranca de su cimiento las 2 hojas con los postes. Ahora, ¿quién en su sano juicio iba a atacar a Sansón? Pues nadie. Ahora, fíjese que dice que la llevó arriba, porque si volvemos al 3, porque es entender esto, mire, mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, es decir, agarró completo. No dejó ahí los postes, sino que se lo llevó todo, dice, se las echó al hombro. Y esto es lo que me llama la atención. Y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Ahora, hay algo muy importante. Este cerro, o hasta la cumbre de este cerro, de un monte de donde se veía Hebrón, estaba a 64 kilómetros al oriente. Mire, imagínese todo lo que caminó este hombre para poder, ¿qué? Demostrar que tenía poder, para poder demostrar que tenía fuerza. Es que mire, hasta eso es un peligro porque se vuelve en una arrogancia. Yo me pongo a pensar, el poder tener capacidad para un don que Dios ha dado, imagínense el cantar, el tocar un instrumento, el predicar, se puede perder bien fácilmente cuando empezamos a andar mal espiritualmente y que aquello que el Señor nos ha dado, que no viene de nosotros, sino que viene de Él, se puede volver una arrogancia. Entonces, como Gaza estaba en la llanura costera, Gaza es una ciudad que está a la orilla del mar y Hebrón en un valle a una elevación de casi 1000 metros. Entonces, este monte estaría cerca de Hebrón. Probablemente algunos creen que es un monte llamado El Jalil, que está a 60 kilómetros de Gaza. Ahora, sin duda entendemos que esta fuerza provenía de Dios. El milagro, esto simboliza el deseo de Jehová de entregar a su pueblo las puertas de sus enemigos. Sin embargo, en este pasaje, en ningún momento vemos que algo de esto o de la hazaña que hizo Sansón se le atribuyera a Dios. Hace 20 años
Sansón tuvo que aprender a depender de Dios. Lo vimos en la enseñanza pasada, cuando necesitó agua y hasta que en ese momento clamó. ¿Y cómo se llamó el lugar ese? El que clamó. No fue donde Dios proveyó, donde Dios dio, sino que vemos la forma de actuar de Sansón. Ahora vuelve a confiar en su propia fuerza y hacer lo que le parece recto ante sus propios ojos. Por eso la palabra dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Ok, del 4 al 31 vemos la lucha entre Sansón y los filisteos por causa de Dalila. Vamos a hacer una cosa, yo sé que usted ya ha leído muchas veces esto. Si hay algo, un versículo que me voy a detener, lo voy a leer. Hoy, por el tiempo, quiero ir avanzando y mejor ir explicando ciertas cosas. Amén. Ahora, ¿cómo cuál? Dice el versículo 4. No lo voy a leer todo, voy a leer lo importante. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Fíjese que la última mujer que atrae a Sansón es del valle de Sorek, y Sorek estaba entre la frontera entre Filistea, que tenía a los 5 príncipes, Gaza, Acrón, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gaza, ¿verdad? Entonces estas ciudades, 5 ciudades, y Dan es donde estaba esto. Ahora, fíjese que llama la atención algo muy importante. En el 4 dice, se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Ahora, ¿qué es Sorek? Era el nombre de una especie de vid de alta calidad. ¿Y qué le decía el voto del Nazareo? Así como cuando fue allá donde estaba, donde se enfrenta a León, era un viñedo. Y ahora está otra vez en un viñedo. Entonces, podríamos entender de que una mujer de ese lugar debe ser prohibida para el nazareo, para Sansón, porque la mujer Dalila era del valle de Sorek, y Sorek era el nombre de una especie de vid de alta calidad. Entonces, mire, no sé si usted sabía esto, pero primero fue a un lugar donde no tenía que estar, donde no tenía que llegar, y tomó de allí a una mujer que no tenía que tomar. Dalila no es un nombre filisteo, sino semítico. Semítico se le llama al idioma algo de una región de allí que tenía una forma de un lenguaje muy parecido, ¿verdad? Que se le llamaban los semitas. Pero ella, aunque su nombre no es filisteo, se comporta como una filistea. Probablemente Dalila era el efecto de un matrimonio, el resultado de un matrimonio entre un israelita y un filisteo. Ahora, al enamorarse de ella, porque lo que pasa con la primera mujer del versículo 1 al 3, con aquella ramera, simplemente tenía ganas, un deseo sexual, va y una provocación, etcétera y todo lo demás. Pero aquí se enamora. Y al enamorarse, de nuevo muestra su insensatez con las mujeres. Con el nombre de Dalila hay diversos significados que pueden incluir adoradora, coqueta, débil, una prostituta sagrada, querida, rizo colgante y sumisa. Y entonces se enamora de esta mujer, y en el versículo 5 dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos. Amén.
Ahora, fíjese que cuando hablamos de estos príncipes, hay una referencia o nos hace que vayamos a Jueces 3:3. Las naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Y en el 3:3 dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios. Mire, quiere decir que ahí se mencionan a los 5 príncipes filisteos. Estos son los que se habían unido, ¿para qué? Para poder matar o destruir a Sansón. Ahora, reconociendo que la fuerza de Sansón es sobrenatural, sobornaron a esta mujer para que averiguara su secreto. Le dice, persuádelo. Y recuerde que cuando él se casa con aquella mujer de Timnat, fue algo parecido. Entonces, no le bastó la experiencia que tuvo con la mujer de Timnat a Sansón, pero el problema es que él era muy insensato con las mujeres. Así como Israel fue muy insensato con los ídolos. Entonces, en Dalila, fíjese, en Dalila se combinan las maldades de la mujer de Timnat, porque recuerde que con la mujer de Timnat, ¿cómo se llama? No se llegó a ella, pero trató de persuadirlo, ¿sí? De persuadirlo. Y se combina lo que hizo con la prostituta de Gaza. Porque Dalila no solo se acostó con ella, sino que también persuadió. Como ésta da sus amores por ganancia económica y como aquella que traicionó a Sansón. ¿Por qué? Porque Dalila iba a cobrar por entregarlo y la de Timnat fue la que lo traicionó. La de Timnat, prefirió traicionar a Sansón que a su gente, a su pueblo, y al final quien terminó matándola fue su misma gente. Dice que le iban a dar 5.500 ciclos de plata. Para el tiempo de hoy sería demasiado dinero. Solo para tener un comparativo, la palabra nos habla en Génesis 23:15 que el terreno que Abraham compró en Macpela costó 400 ciclos de plata. Entonces estamos hablando aquí que era casi 14, ¿verdad? Sí, sería 14 veces, casi más pues. No, perdón. En 4.000 serían 10. Para 5.500 estamos hablando de 3, 4, 5, casi 15, 14, 15 veces por ahí. Entonces, así hay otro ejemplo, pero no nos pengamos en eso. Entonces, lo grande de este premio indica que Sansón había seguido peleando con éxito contra los filisteos durante los 20 años de su gobierno, porque los 20 años de su gobierno aquí llegaban a su final. Entonces, Dalila hace el intento de que Sansón le revele el secreto de donde tiene su fuerza y vemos que él le engaña. Le dice que primero tienes que amarrarme con cuerdas nuevas, después sí, ¿cómo se llama? Las trenzas, etcétera. Fíjese que las cuerdas de arco se hacían de intestinos retorcidos o de tendones de animales. Naturalmente tenían más resistencia antes de secarse y además 7 cuerdas eran más fuertes que una. Sansón da a entender que las cuerdas tendrían un efecto mágico porque estas 7 cuerdas serían nuevas, no habían utilizado. Aunque no revela su secreto, yo quiero que usted me acompañe en esto, que es muy importante. Él hasta el final revela su secreto, pero empieza a dar pistas. Las 7 cuerdas de intestinos retorcidos corresponden a sus 7 trenzas, donde la palabra traducida mechones se refiere a cabello en trenzas. Ahora, empecemos. Empieza a dar pistas. 7. Eran 7 trenzas que él tenía, según lo que dice la palabra, ¿verdad? Lo vamos a ver, pero 7 trenzas.
Ahora, empieza a dar pistas. En ningún momento había hablado del 7. Primero habló del número. Fíjese, primero habló del número. Y aquí empezó a confiarse y Sansón comienza a jugarse la vida. Entre la revelación del versículo 7 y una próxima visita de Sansón, Dalila recibe las 7 cuerdas y lo ató. Evidentemente, Sansón permite que Dalila lo ate, contaminándose así por el contacto con los intestinos frescos. Y mire, hay algo que siempre me ha llamado la atención. Dalila nunca le ocultó la intención. Nunca se lo ocultó. Desde el principio fue una mujer clara, mala. No le dijo, mira, y que no sé qué, que no sé cuándo, porque le dice en el 6. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Hermanos, es que el pecado es así en nuestra vida. Lo que pasa es que en este caso, de seguro tenía que haber sido una mujer hermosa o simplemente lo que en Sansón se daba era eso de la parte sexual, y una mujer, si le ofrecía y le daba lo que él quería, pues rendía su voluntad. Y entonces le está diciendo, quiero atarte para que seas dominado. Y en el 8 dice que los filisteos le trajeron las 7 cuerdas o los 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella le ató. Asimismo, el pecado es el que nos va a atar y nos va a hacer pedazos. Y ya tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Y le dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se han usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y las ató con ella y le dijo, Sansón, los filisteos y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos como un hilo. Amén. Entonces, evidentemente, Sansón permitió que Dalila lo atara, contaminándose porque estuvieron los mimbres, ¿verdad? Pero con los intestinos frescos. Cuando ella le grita que los filisteos lo iban a atacar, él sin más rompió las cuerdas. Amén. Fíjense que varios filisteos estaban esperando en un cuarto para atacarlo, y al ver las fuerzas se quedaron escondidos. Así que Sansón no se dio cuenta de la traición de Dalila, porque para él fue solamente un juego entre enamorados. Mire, déjeme ocupar esta palabra, qué tonto, qué insensato, como diría en mi país, qué bruto. Entonces vino Dalila y de seguro en una forma cariñosa e hipócrita le reprocha la falta de sinceridad de Sansón, pero Sansón de nuevo contesta con engaño. La palabra traducida soga es la misma que se vierte para cuerda. Y después, aunque Sansón ya lo había mostrado con lo de las cuerdas nuevas, no lo pudieron detener, pero esto Dalila no lo sabe. Probablemente se consideraba que lo nuevo tenía algún potencial sobrenatural. Luego se repite esto en el 8 y en el 9. Sansón todavía no toma en serio la diversión inocente de Dalila.
Y fíjese que en el versículo 11 se acerca un poquito más a la revelación de la verdad, porque las sogas serían más parecidas a sus trenzas que las cuerdas de arco. En el tercer intento que vemos en el 13 y 14, Dalila también fracasa, pero le lleva todavía más cerca de la verdad. ¿Por qué? Porque en el 13:14 dice: y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo como mentira. Me imagino, ¿verdad? Que tuvo que haber sido una muy buena actriz, porque pudo convencerlo. 13, ¿verdad? Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Se lo estaba diciendo otra vez. Es como nosotros sabemos, pero cuando estamos pecando, el pecado no está diciendo: mira, yo te voy a ayudar. No, el pecado no está diciendo: mira, yo te voy a destruir. Entonces él le dijo: oiga, primero habló de 7, número, ¿verdad? Pero ahora le dice: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y la asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. ¿Ok? Ahora, primero habló de 7. Empezaba a revelar su secreto. Y ahora habla directamente de su cabello. Mire cómo fue poco a poco evidenciando el secreto de su poder. Sí, ocupando esa palabra, sí sé que el poder viene del Señor, pero evidenciando dónde estaba. También sugiere más claro que no será dominado por un medio normal. Y esta vez Dalila hace dormir a Sansón antes de hacer la prueba. Pero hay algo. Fíjese que Dalila no se dio por vencido o por vencida, como el pecado. El pecado no se da por vencido. Y entonces viene y manipula a Sansón de la misma manera que aquella novia que tuvo en Timnat. ¿Por qué? Porque fíjese que ahora en el 15 le dice, y él le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y aún no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y el 16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Mire, qué increíble, ¿verdad? ¿Qué motivó a ella a insistir? Probablemente una de las razones era la cantidad de dinero que le iban a dar. Y por eso día tras día presiona a Sansón hasta que él no aguanta más. Ahora yo quiero hacer una consulta. Este hombre, por eso déjeme volver a ocupar esta palabra. Este hombre era tan tonto que no se daba cuenta la presión que estaba sobre él. Y era más importante y más fuerte lo sexual. Que le importó poner en poco todo. ¿Y qué pasó? El invencible en batalla no pudo resistir la insistencia de la mujer que él amaba. Ella no lo amaba a él. Mire, este hombre, Sansón, no fue derrotado por los filisteos. Fue derrotado por su pecado. Porque ¿quién lo pudo
detener, nadie, ningún filisteo, pero su pecado sí. Entonces, tenemos que tener cuidado porque el pecado nos puede destruir. Y por eso es necesario cada día vencer. Ahora, ¿qué pasó? Lo llevó a sentir una mortal angustia. Pero ceder ante la presión de Dalila, él sintió un sentimiento, pero cuando cedió ante la presión de Dalila, lo llevó a una muerte literal. Versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, oiga, primero habló de 7, 7, 7, 7 y al final le dijo, no, 7 y el cabello. Y llegó un momento, de seguro Dalila decía, ahí hay algo más, ahí hay algo más. Y entonces en el 17 dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos. Llegó a llamar a quienes le iban a pagar diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Mire, hay algo muy importante. La tentación está allí esperando a que nosotros cedamos. Estos príncipes de los filisteos habían esperado 20 años o más. Y en ningún momento dejaron ellos de insistir. Y de insistir, y de insistir, y de insistir. Y esperaron, estuvieron viendo de qué manera. Asimismo es la tentación en nuestras vidas. La tentación allí está. Está esperando que nosotros mostremos la necesidad para tentarnos. Y así es el pecado. Usted puede pasar 10 años cuidando su vida, 5, 20, y ahí va a estar la tentación. Va a haber algo en nosotros, vamos a dar evidencia de algo y se va a presentar. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es destruir nuestra vida. El pecado lo que quiere es destruirnos. Entonces estos hombres habían estado ahí esperando. Sí es cierto, les había ido mal. Habían tenido muchas pérdidas. Hasta aquí, Sansón, o en la escritura no vemos que se había dicho que la fuerza de Sansón tenga que ver con su cabello. Y él ha tenido en poco su nazareato, pero reconoce que si corta lo más visible o la más visible señal del voto, perderá su poder. Cuando confiesa que es nazareo de Dios, es la primera vez en la historia que ha hablado de Dios a otra persona. En ningún momento de los capítulos o versículos anteriores vemos que Sansón se dirige a alguien hablando acerca de Dios. Aquí es la primera vez que se menciona a Dios de parte de Sansón. Aún ahora se limita al vocablo Dios, sin aclarar si hablaba de Jehová o de algún Dios pagano. Mire, qué increíble, ¿verdad? No vemos a un hombre que clamaba a Dios. Solo una vez había clamado. Y es porque estaba en necesidad. Y usted ya conoce la historia. Y la segunda vez que clamó fue porque estaba bien fregado. Entonces, los gobernantes llegaron con el dinero, con la plata. Dalila, traicionera hasta el fin, hizo dormir a Sansón
sobre sus rodillas. Oiga lo que dice el 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Amén. Ahora, fíjese que según el hebreo, fue ella quien le cortó las trenzas, porque dice que lo hizo dormir. Imagínese, era tan confiado que tenía un sueño tan profundo. Ahora, lo que se cree cuando digo que fue ella la que cortó, fue que se cree que el hombre, cuando se menciona aquí el hombre, fue el que le trajo la navaja. Aunque no vamos a entrar en un debate si esto es así o así. No, yo le estoy dando una opinión de algo que he encontrado, que he leído. Ahora, ¿por qué se cree que fue ella y que fue un hombre el que le trajo la navaja? Porque Sansón dormía sobre sus rodillas. Amén. Y dice después los versículos 20 y 21 y 22. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y oiga, esto es, para mí, esto es lo más triste de la historia de Sansón. Lo más triste. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, es doloroso leer esto. Pero él no sabía. ¿Qué habrá sentido Sansón? Porque en el 21 dice, los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el 22 es un punto de aparte. Vaya, el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él y lo atraparon. ¿Qué habrá sentido él? ¿Qué angustia habrá sentido sobre su vida? Me pregunto, ¿qué habrá sentido Adán cuando pecó? Y perdió esa perfección. ¿Qué habrá sentido él? Nunca había sentido, en el caso de Adán, nunca había sentido tal vez un dolor de cuerpo, un dolor de cabeza, un resfriado, algo horrible. ¿Qué habrá sentido Sansón? ¿Qué hizo Dalila? Lo afligió. Quiere decir que no le bastó con haberlo rapado, sino que todavía en esa pérdida lo aflige. Al pecado no le basta hacernos pedazos, nos hace sentir miserables, nos hace sentir llenos de culpa. Y empezó a gritar, da Sansón los filisteos. Y cuando él quiso escapar se dio cuenta de que había perdido la fuerza o que se había apartado de él. De escaparé, me sacudiré. Déjeme, encontraba una cita, quiero ver, déjeme compartírsela. Fíjese que Isaías 52 dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cabello, cautiva hija de Sión. De la enseñanza anterior decía que Sansón era el reflejo de la situación de Israel. Y muchas veces somos el reflejo también nosotros. Que el Señor nos ayude a vivir una vida consagrada. Entonces, Sansón creía que se sacudiría desprendiéndose de cualquier atadura de los filisteos.
pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Entonces, él no sabía que había perdido su fuerza. La fuerza de Sansón no era suya, ni se derivaba de su pelo, sino de Jehová, aun cuando Sansón vivía en pecado. Sin embargo, cuando pierde la señal visible de su consagración, Jehová le retira su poder. Así también Jehová quita su bendición cuando Israel, cuando sus hijos, cuando nosotros no nos identificamos como sus siervos. Amén. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con Sansón? Lo cegaron. Le sacaron los ojos, lo encadenaron y lo pusieron a moler. Fíjense que varios pueblos tenían la costumbre de cegar a cautivos importantes, porque esto los inhabilitaba casi que por completo, ¿verdad? Sin sus ojos, Sansón no podía seguir viendo a las mujeres que tanto le tentaban. ¿Qué hubiera pasado si Sansón no le sacan los ojos? Pero si lo hubieran tomado y el pelo empezaba a crecer otra vez, ¿qué hubiera pasado? Yo me ponía a pensar, a meditar, ¿será que Sansón, si el pelo le hubiera crecido, él hubiera seguido en lo mismo? Por un momento le hubiera durado, como a muchos de nosotros, la lección de Jehová y al tiempo volvemos a pecar. ¿Qué hubiera pasado si a Sansón le vuelve a crecer el cabello? Porque ahí está, ¿verdad? Y empezó a crecerle el cabello. Y sabemos que otra vez el Señor tenía misericordia. Pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera tenido sus ojos? Hubiera vuelto a pecar. Por eso el Señor permitió que le quitaran los ojos. Para que de una vez por todas, aún en medio de esa condición, consagrara su vida. Lo pusieron a moler. ¿Sí? Fíjese que se cree que en este tiempo, trabajaba en un molino de mano que hasta ese entonces era una labor de mujer. ¿Sí? Y en el mundo antiguo este trabajo también se asignaba a prisioneros de guerra, criminales y esclavos desobedientes. ¿Por qué digo yo que es una actividad de mujeres? Lo dice ahí Jueces 9:53 y también en Éxodo 11:5. Amén. No me quiero detener porque quiero avanzar, ya queda poco tiempo. Ahora, ¿qué contraste entre la humillación de Sansón en Gaza y la gala que él había hecho de su fuerza en esa misma ciudad cuando arrancó el pórtico con las puertas y sus bases? Y ahora vemos del 22 al 30 la última venganza de Sansón. Amén. Entonces se reúnen los principales de los filisteos para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Nuestro Dios entregó en nuestras manos. Y entonces, ¿a quién le estaban celebrando? A Dagón. Y entonces podríamos creer, ¿verdad?, que ya las proezas de Sansón se habían terminado, pero el versículo 22 nos da una esperanza. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Esto se llama misericordia de Dios. Muchas veces el Señor nos mete en una situación, pero viene su misericordia sobre nuestra vida. Ahora, los filisteos decidieron ofrecer una fiesta a Dagón. Antes se pensaba que Dagón era un dios pez, pero ahora por medio de las inscripciones del Antiguo Oriente se sabe que era el dios cananeo del grano. De hecho, su nombre significa grano, adoptado por los filisteos cuando se asentaron en la costa de Canaán. En la fiesta,
los 5 gobernantes, es decir, ahí se reúnen otra vez los 5 príncipes o gobernantes, como el pueblo alababan a Dagón por haberles entregado a Sansón. Y esta alabanza en hebreo tiene mucha rima por la repetición. Nuestro Dios, nuestra mano, nuestro enemigo. Están hablando de un carácter nacionalista porque se habían unido entre ellos. Ahora, los filisteos, hombres y mujeres, alababan a Dagón por la derrota de Israel por causa de la insensatez de su líder y el engaño que Dalila le hizo. ¿Por qué razón? Porque no solo era el hecho de haber derrotado a Sansón, sino que ahora podían entrar otra vez a atacar a Israel. Y entonces, mientras Sansón estaba vivo, temían y no podían entrar a atacar a Israel. Pero ahora, muerto el enemigo, Sansón, ahora podían entrar otra vez. La frase su Dios y nuestro Dios, en los versículos 23 y 24, implica que para los filisteos la captura de Sansón demuestra que Dagón es más poderoso que Jehová. Y no es así. Tal vez sea la razón por la cual a Jehová se le llama Dios 8 veces en el capítulo 13, cuando normalmente en Jueces se le llama exclusivamente Jehová. Al verlo el pueblo, dice el 24, y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y destruidor de nuestra tierra. Y ahora ellos iban a poder destruir otra tierra, el cual había dado a muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, el pueblo lo vio derrotado. Entonces, en el 25 dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Es decir, fue un escarnio. Y sirvió de juguete delante de ellos. Porque esto aquí hay una diferencia, hay una separación donde dice, y lo pusieron entre las columnas. Sí, sirvió de juguete. Entonces, sigamos, eso, sirvió de juguete. Y en el 25, y lo pusieron entre las columnas. 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Hay algo muy importante. El 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Fíjese que pareciera que él estaba débil, cansado. Hermano, es que no se puede estar bien después de haber sido derrotado. No es que al día siguiente yo ya estoy como, bueno, ni modo, a seguir adelante. Parecía débil, ¿verdad? Lo tenían todo el día trabajando en la cárcel. Sin la fuerza del Señor. Y lo llaman para hacer un escarnio. Y entonces, en realidad, tal vez pensaba apoyarse de una manera no sospechada por su guía, ¿verdad? Y este joven sería uno de los responsables de ponerlo en ridículo frente a la concurrencia. Estaban en una casa, un edificio, y probablemente estaban en el templo o en la casa de Dagón. Porque el techo de los templos filisteos era sostenido por columnas de madera, las cuales descansaban sobre bases
de piedra. ¿Qué dice? Que el templo estaba atestado de los filisteos disfrutando la humillación de Sansón, incluyendo a los 5 gobernantes. El espectáculo probablemente se llevaría a cabo en un patio central, cerrado por todos lados, a la vista de todos aquellos que estaban debajo del techo y en la azotea. Probablemente la cantidad, que eran 3,000, ¿sí? Déjeme ver, ¿dónde es que está? En el 27. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres. Amén. Probablemente la aglomeración hizo que también el edificio estuviera en desventaja, aunque sabemos el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, habiendo entregado a Sansón los filisteos, Jehová ha colocado su instrumento en el templo de Dagón mismo, donde podrá hacer el daño máximo, no solamente al enemigo opresor, sino también al Dios falso. Y quiero ir concluyendo. ¿Por qué? Porque aquí, en otra mala situación, Sansón vuelve a clamar a Jehová por segunda vez. Había pasado toda su vida. Habían pasado 20 años desde la última vez que había clamado. Todavía no piensa en el bien de Israel ni en la gloria de Dios, sino en lo mismo que lo ha motivado en todas las peleas de los capítulos 14 y 15. Una venganza personal. Volviendo otra vez a Jueces, dice 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez se tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Me cuesta comprender o entender de que Sansón reconociera que su pecado lo había llevado allí. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaban la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Y descendieron, aquí hay algo muy importante, lo vamos a ver, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó. Amén. Y él juzgó a Israel 20 años. Amén. Y él juzgó a Israel 20 años. Amén. Entonces, fíjense que Sansón se dirige a Jehová como su Señor y Dios. Perdón. Ahora, al Señor le interesa demostrar que el verdadero Señor y Dios no es Dagón, sino Él. Esto y su amor para Israel es que le conceden la petición a Sansón. Sansón se agarró de las 2 columnas centrales del templo y reveló que su fuerza había regresado. Ahí en el 20, ¿verdad? 22, y empezó a crecer el cabello nuevamente. Mueve las columnas, hace caer el templo. Cuando dicen que tocó, palpó, es que agarró retorciendo. Después dice en el 29 que se apoyó contra las columnas. Y esto que empujó significa que dobló o se dobló. Y al final, pues, cae el templo. Amén. Probablemente mató a casi todos los presentes, más de 3,000, incluyendo los 5 gobernantes, ya que en aquel tiempo casi toda la lesión toda la lesión conducía a la muerte. Si alguien quedó con alguna lesión, iba a morir, porque así era.
Y esta catástrofe fue un paso más en el comienzo de la liberación de los israelitas. Posiblemente Sansón fue sepultado en el campamento de Dan, porque dice la expresión sus hermanos puede hacer referencia a los miembros de la familia extendida o hijos de otra esposa de Manoa, a menos que la madre de Sansón haya dejado de ser estéril después de su nacimiento. Amén. En el 15:20 que leímos, el tiempo implica que los 20 años comenzaron después de eso donde él quiere agua. Y en el 16:31 dice, había juzgado, indicando que los 20 años terminaron con la muerte de Sansón. Amén. Entonces, ¿con qué cierro? ¿Con qué termino? Bueno, solo cuando estuvo en dificultades Sansón pidió ayuda, clamó a Dios. La arrogancia de sus capacidades le hicieron creer que era intocable. Y probablemente hasta intocable por Dios. El pecado nos puede llevar a lo peor. Cuando se le presenta a aquel león joven, era un indicador. Primero sus padres, hijo, ¿qué estás haciendo? No escuchó a sus padres. De allí pone un león y tantas cosas. Que Sansón no haya querido ver las advertencias de Dios no significa que Dios no iba a pasar un día cuentas. Entonces, Dios pasa cuentas cuando nos está en repetidas ocasiones diciendo, detente, conságrate. ¿Qué llevó a Sansón? ¿Qué llevó a Sansón a esta condición? Sus ojos, el deseo de sus ojos. ¿Qué nos puede llevar a la destrucción espiritual? Primeramente, un descenso y aún está en la física. El deseo de nuestra alma. Entonces, deberíamos de detenernos. ¿Por qué razón? Porque la palabra dice, aquel que piense que esté firme, deténgase, observe, haga una evaluación y mire que no caiga. Y me llama la atención porque a pesar de su indisciplina, de su egoísmo, de su pecado sexual, de que perdió el poder divino, que fue insensato, que trajo muerte, porque él trajo muerte a su esposa y a su suegro allí en Timnat, y aún pereció entre los filisteos. Es sorprendente que Sansón se halle entre los héroes de la fe. Porque Hebreos 11:32. Hebreos 11:32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de dos temerosos, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, pero habla de Sansón. A pesar de nuestras debilidades, amén, a pesar de nuestra poco deseo muchas veces de vivir una vida consagrada
Al final, el Señor lo que manda es una disciplina para corregir nuestras vidas, mas no para desecharnos. Entonces, sí, es cierto, tal vez no vamos a ser desechados, no vamos a perder la salvación, pero usted y yo decidimos cómo vivimos en esta tierra y cómo finalizan nuestros días en esta tierra. Es su decisión y es mi decisión. No esperemos a que un día pase como Sansón, mas él no se había dado cuenta que Jehová ya no estaba con él. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guarde. Amén. Padre, te doy gracias porque una vez más, Señor, has hablado a nuestras vidas. Y la vida de Sansón queda como ejemplo para honrarte, que nos queda como ejemplo para esforzarnos por vivir una vida bajo tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y pasen una feliz noche.